Esta alabanza es para la honra y la gloria de Dios. Cuán bello es Jesús, mi Señor. No hay otro como Él. En esta vida no hay gozo igual que estar junto a Él. Mi vida es de Él, por siempre será. Mi gozo y canción, Cristo, Cristo. Cual flores en el amanecer, perfuma su dulce amor. La paz que su presencia nos da no tiene igual. Mi vida es de Él, por siempre será. Mi gozo y canción, Cristo, Cristo. No hay nadie en todo el cielo de Dios, ni en toda su creación, que iguale a mi amado Señor. Deseo su amor. Mi vida es de Él, por siempre será. Mi gozo y canción, Cristo, Cristo. Mi vida es de Él, por siempre será. Mi gozo y canción, Cristo, Cristo. Amén. Hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. Qué bueno verle desde acá, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Estar en sábado en casa que estar todos juntos en armonía como hijos de Dios, alabando su nombre, amén. Así que bienvenidos, que Dios me les bendiga. El tema de hoy titula El zarandeo y sus implicaciones.
el zarandeo y sus implicaciones. Hemos escuchado muchas veces el término zarandear, zaranda, ¿cierto? En nuestras vidas. Por cierto, usted sabe que ese término incluye como mover algo, sacudir algo, a fin de poder separar lo bueno de ¿qué? De lo malo. Yo me acuerdo que yo crecí en una zona que es bastante agrícola en Colombia, la región de La Mojana, y allá se cultiva el 25% de arroz de la producción nacional. Así que usted va en esa zona y va a ver arroz por doquier. Y antes usábamos el pilón, ¿cierto? A mí casi no me gustaba cuando mi mamá me mandaba a pilar arroz, porque nos salía callo, ¿cierto? En las manos, y tomábamos ese pedazo de madera, mi hermano un lado pegando al pilón y yo el otro lado, y así y así. Y después sacábamos ese arroz y en una ponchera, como decíamos allá, en una bandeja, ¿cierto? Lo sacudíamos como una zaranda para poder sacar el afrecho, la paja, ¿cierto? La cubierta, la vaina, como le dicen en otras partes, ¿cierto? Y poder obtener el grano entero. Algunas veces íbamos con 2 tazas, una más grande que la otra, e íbamos aventando el arroz así, con una brisa, para que la brisa sacara la paja, ¿cierto? El afrecho. Eso es zarandear. Eso es zarandear. A fin de sacar algo para conservar lo bueno, para que eso bueno se vea mucho mejor, más agradable, sea purificado. Por cierto, Dios quiso usar ese término de la agricultura para aplicarlo al pueblo de Dios. Y si ustedes van conmigo en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, ahí podemos ver el primer uso de este término, zarandear. Amós capítulo 9, ¿qué versículo le dije? El 9, muchas gracias. Versículo 9 dice: porque yo mandaré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una ¿qué? Criba, en una zaranda, en otras versiones, sin que caiga un granito ¿qué? En la tierra. Dios dijo que la casa de Israel, el reino del norte, porque Amós fue un profeta del reino del norte de las 10 tribus, dijo que ese reino iba a ser ¿qué? Zarandeado entre todas las naciones. ¿Y qué nación fue que se encargó de esparcir el pueblo de Israel entre todas las naciones? Aquí lo estudiaron en la lección, el reino de ¿qué? De Asiria. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera zarandeado? Pues para separar quiénes son los que son, para separar los fieles de los pecadores. Y eso se cumplió cuando en el año 722 el reino de Asiria, ¿cierto? Terminó de... Lo que hacía Asiria era, cuando invadía a una nación, lo hacía desaparecer, llevando a sus habitantes a otras culturas para que ellos fueran absorbidas por esas culturas y ellos perdieran su identidad como pueblo. Pero los fieles de Dios, los que obedecían la verdad, no importa en qué cultura habrían de vivir, ellos se conservarían fieles a Dios. Y a través del proceso del zarandeo se manifestó aquellos que siempre habían adorado al Señor. Usted sabe que en la época de Elías, Dios hizo que quedaran cuantos que no se habían inclinado ante Baal, 7,000. Y aunque el reino de Judá después fue llevado a Babilonia, hubo personas que habían sido fieles. Entre eso, ¿quién? Daniel y sus 3 amigos. Así que aunque el reino del norte fue llevado a cautiverio, hubo personas que permanecieron fieles frente a la crisis. Y que más tarde, lo más probable que cuando el reino del Judá volvió nuevamente a Jerusalén, esos individuos que fueron esparcidos por otras naciones, algunos de ellos volvieron y se unieron al verdadero pueblo de Dios.
permaneciendo fieles. Así que no solamente Israel fue zarandeado, si nosotros vemos en el libro de Isaías capítulo 30, el libro de Isaías capítulo 30, versículo 28, Dios también zarandea a otras naciones, en este caso el reino de Asiria. Versículo 28 del capítulo 30 en el libro de Isaías dice: su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello. ¿Para qué? Para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y en el versículo 31 esa nación se refiere a quién. Ahí lo dice, a Siria. Porque Asiria fue un elemento para castigar y zarandear al pueblo de Dios. Pero la forma en que Asiria trató al pueblo de Dios fue tan cruel que Asiria misma fue zarandeada ¿por quién? Por Dios. Fue sacudida por Dios a fin de que ellos fueran como paja en la criba y fueran castigados, fueran destruidos como nación. Y eso se cumplió. Así que el grano entero es el que se conserva, que se salva. Lo que sale es lo que se destruye. Lo que sale es lo que se destruye. Y eso en términos bíblicos es aplicado también a la iglesia actual, incluso a la iglesia de los últimos días. De los últimos días. Muchos saldrán de la iglesia mostrando su verdadero carácter. ¿Quién los sacará? ¿El Señor? No, las crisis y las pruebas finales los sacará. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario el zarandeo en la iglesia? ¿Por qué es necesario? Voy a leer una cita que me gustó mucho, que está en los eventos de los últimos días, en la página 177. La pluma inspirada dice: el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. ¿Qué es lo que debe haber en cada iglesia? Un proceso de ¿qué? Purificación y zarandeo. Y ella continúa diciendo: porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Interesante y fuerte esa frase. En la iglesia debe haber un proceso de zarandeo porque uno no conoce la vida de otro. Uno no puede juzgar si él está viviendo de acuerdo a los principios de Dios o no. Lo podemos ver, pero el único que puede juzgar es ¿quién? Es Dios. Y el zarandeo lo que va a hacer es manifestar ese tipo de creyentes en la iglesia. Demostrar que a pesar de la crisis de la situación y a pesar de la pandemia, a pesar de las enfermedades que estamos enfrentando, ¿quiénes permanecen del lado del Señor y quiénes no? ¿Quiénes se venden por un pedazo de pan? Que aunque la presión económica sea tan grave en el hogar, permanece firme y no cede ante un trabajo que puede violar el sábado. Que aunque los años vayan pasando y aún no ve formado una familia, no se desespera y no va a unirse en yugo desigual. Permanece fiel a Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres un cristiano superficial, sin crecimiento espiritual, que vives el día de la vida cristiana por vivirla? ¿Vives según el mundo? Si ese es el tipo de actitud que estamos llevando en los últimos tiempos, tarde o temprano no vamos a soportar, no vamos a permanecer con ese tipo de religión inconsistente. En cambio, si somos fieles a Dios, permaneciendo firme en su palabra, habiendo una coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos, ¿cierto? Cuando enfrentamos los principios de Dios, aunque se desplomen los cielos, cuando venga el zarandeo, permaneceremos como el grano entero. Pero si llevamos una vida superficial, sin crecimiento espiritual, cuando venga la crisis, somos los primeros en abandonar
la fila del Señor. Así que el zarandeo es un proceso que Dios usa para poder purificar a la iglesia, porque Él desea llevar una iglesia que como pura, sin mancha, ante el reino de los cielos, ante el reino de los cielos. Por cierto, uno habla del zarandeo escatológico, el zarandeo de los últimos días, pero ya la sierva de Dios desde el año 1862 había hablado de que nosotros estamos viviendo una época de zarandeo. Pero al mismo tiempo ella también habla, por ejemplo, en Evento de los Últimos Días, en la página 168, que vi que ahora nos encontramos en el tiempo de zarandeo. Perdón, en Testimonio tomo 1, ella dice, vi que nos encontramos en el tiempo de zarandeo. Pero en Evento de los Últimos Días, ella dice después que no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. ¿Cada alma será qué? Probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. Cuando decidas, cuando venga esas situaciones, la marca de la bestia, la ley dominical, la presión, si tú estás firme en la palabra de Dios, permanecerá. Pero si hemos vivido una vida, cierto, liviana, suave, sin tantos compromisos con el Señor, fácilmente cederemos. Así que una de las funciones del zarandeo es que se manifieste realmente quiénes son los que son, ¿cierto? Los que estén solo por conveniencia, la crisis los sacará. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan. Vamos a ir al Nuevo Testamento. El libro de Primera de ¿qué? De Juan. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 9. Allí, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Versículo 19 del capítulo 2. ¿Salieron de qué? De nosotros, pero no eran de qué? De nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido. ¿Con quiénes? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no son de qué. ¿Y qué es lo que va a producir eso? El zarandeo. Zarandeo manifestará quiénes permanecerán, quiénes saldrán. Porque la palabra zarandear es poder separar, cierto, lo bueno de lo malo, como como lo hace la escriba, la zaranda, separar. Y Juan dice aquí que si salen de la iglesia, es porque nunca tuvieron firme. Estuvieron aquí con nosotros, pero nunca tuvieron compromiso con el Señor. Nunca rindieron su voluntad y su dominio a la dirección del Espíritu Santo. Pablo también dice lo mismo. Vamos a ir en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo ¿qué? 2. Y vamos a leer el versículo 8, cuando habla acerca de la manifestación del impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su ¿qué? De su venida. El advenimiento de este impío, ¿cierto? ¿Que es obra de quién? De Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos ¿qué? Milagros. Ahí está hablando del hombre de pecado y está hablando de que el advenimiento de ese impío, la palabra advenimiento mayormente se usa para aplicarla ¿a qué evento? A la venida de Jesús. Pero aquí esa palabra advenimiento se lo usa para la manifestación de Satanás, que falsificará la segunda venida de ¿quién? De Cristo, haciendo milagros, haciendo prodigios. ¿Y quiénes van a engañar? Siguiente versículo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de ¿qué? De la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por eso Dios se les envió un espíritu engañoso para que no crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron ¿qué?
a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí está claro, son los primeros que van a ser engañados cuando se manifieste las señales, cierto, del enemigo en los últimos días. Cuando haya prodigios, cuando haya falsa enseñanza, fácilmente van a creer a los engaños del enemigo. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar, dice la Biblia, ¿qué? La verdad. Porque nunca tuvieron un compromiso con Dios. Y el versículo 15, mira lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, está que firmes y retener que la doctrina. ¿Cuál es la única forma entonces de no ser engañado en los últimos días, según dice el versículo 15? Retener que la doctrina, permaneciendo fiel a la palabra de quién, de Dios. Así que una de las herramientas, una de las armaduras más sólida en el momento de zarandeo para tú permanecer firme es que tú permanezcas en la palabra de Dios, guardando sus enseñanzas. Que tú permanezcas firme en donde dice la Biblia, en la que, en la doctrina. Si tú no estudias ese libro, si tú no te levantas y le dedicas precioso tiempo para Dios y haz de sus enseñanzas tu estilo de vida, si tú no lo haces, cuando tu vida sea sacudida, de seguro que tú no vas a permanecer. Pero si tú, por la gracia de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que siempre sea tu guía, viviendo esa palabra, venga lo que venga, tú permanecerás firme, tú serás fiel. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante la doctrina. Algunos dicen que la doctrina no es importante. Claro que sí, porque ella será tu salvaguardia para los engaños de los últimos días. Y no caer, y no ser engañado. Pero yo no quiero quedar hasta allí, ¿cierto? Me gustaría hablar ahora en esos 10, 15 minutos que me queda, cómo está preparado cuando venga el zarandeo. Eso es mucho importante. Ya entendimos qué es el zarandeo, ¿cierto? ¿Qué es el zarandeo? Incluso, antes de ir allá, usted sabe que en la iglesia adventista últimamente han habido grupos disidentes, ¿cierto? Grupos reformistas. ¿Y a quiénes son los que ellos se llevan? A los que no están, ¿qué? Sólidos en la doctrina. A los que no están sólidos en la doctrina. Por cierto, hay una cita que está en 1 de Corintios, ¿cierto? En capítulo 11, si no me equivoco. 1 Corintios capítulo 11. Allí Pablo, 1 Corintios capítulo ¿qué? 11. No encuentro la cita ahora, pero aquí, si alguien me ayuda a encontrarlo, cuando dice que es necesario que haya disensiones entre nosotros para que se manifieste quiénes son los que son. Si ustedes en su casa lo pueden encontrar, ¿cierto? Que está en 1 Corintios capítulo 11, después del versículo 20 en adelante, ¿cierto? Es que está esta cita, cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de los grupos disidentes que existieron en su propia época. Y la Biblia dice que es necesario que a veces haya ese tipo de problemas en la iglesia. Para el versículo ¿qué? 18, muchas gracias. El versículo 18 dice 19, gracias, ese es el versículo 19. Dice, es preciso que entre vosotros ¿qué? Haya ¿qué? Divisiones. ¿Para qué? Para que se pongan de manifiesto entre vosotros lo que son ¿qué? Aprobados. Gracias, muy amable.
Es necesario, a veces los grupos, cierto, que a veces surgen con sus teorías, a veces es necesario que haya ese tipo de despertar y ese tipo de sacudidas para ver quiénes están firmes en la verdad y quiénes no. Eso es algo bíblico y es algo que nosotros vemos a diario. Dios no quisiera que nadie se pierda. Dios no quisiera que nadie sea arrastrado, cierto, por las falsas doctrinas o enseñanzas que se están manifestando en los últimos tiempos. Dios no quiere que tú te pierdas. ¿Pero por qué? A veces nos desviamos porque hemos recibido tanta luz, suficiente luz, pero hemos hecho caso omiso a esa revelación y fácilmente somos trampa del enemigo y no caeremos sin excusa porque tenemos suficiente luz. Y la iglesia tiene un cuerpo de enseñanza y de doctrina tan bíblico que cualquiera que se adhiera a ella, a esas enseñanzas, cierto, quedará firme como el grano entero. ¿Está claro? Entonces la pregunta es, ¿cómo estar preparado y estar firme en el zarandeo? Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Yo creo que quedó claro qué es el zarandeo y cuál es el propósito y lo que implica, ¿cierto? Pero ¿cómo vivir ahora la vida y prepararnos? Mateo capítulo ¿qué? 24. Muy bien. Usted sabe que Mateo 24 nos habla acerca de lo que va a suceder antes de la segunda venida de ¿quién? De Jesús. Pero después de desarrollar una serie de eventos, ahora, después del versículo 30 en adelante, 32 en adelante, explica de cómo debe ser nuestra vida antes de la segunda venida de Jesús. Y en el versículo 42 dice lo siguiente, concluye el capítulo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir ¿qué? Vuestro Señor. Y el versículo 44 dice: por tanto también vosotros estar ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? ¿Cómo estar preparados? ¿Cómo estar firmes? Porque no sabemos cuándo Jesús vendrá. ¿Cómo estar firme? Bueno, a partir del versículo 45, y todo el capítulo 25 nos habla de 4 parábolas que nos enseñan cómo estar preparados para la segunda venida de Jesús y estar firme en el zarandeo. Y la primera parábola, el versículo 45 de Mateo 24, nos habla acerca del siervo que es fiel y el siervo que infiel. El siervo bueno y el siervo malo. Y vamos a ver algunos detalles. No me voy a espaciar porque no hay tiempo, pero si ustedes leen en el versículo 45, dice: ¿qué es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su ¿qué? A su tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor lo hallará haciendo nada. ¿Eso es lo que dice? Lo hallará haciendo su ¿qué? Su trabajo, su oficio, dando el alimento a su tiempo. Es decir, el siervo fiel no se preocupa en la hora en que ha de venir su ¿qué? Su Señor. Se preocupa en hacer la obra que su Señor le ha ¿qué? Encomendado. Él no se preocupa: ay, el Señor va a venir pronto, ¿cuándo vendrá? No, Él está haciendo su mayor esfuerzo de hacer la misión de Dios, de cumplir la misión. Así que el primer punto aquí para estar preparado es que no debemos de preocuparnos cuándo ha de venir el Señor. ¿En qué debemos estar preocupados? En cumplir la misión, para que cuando Jesús venga te halle haciendo o cumpliendo su misión. La única forma, hermanos, uno de los pasos para estar preparado para la segunda venida de Jesús es cumpliendo ¿qué? La misión, haciendo la obra del Señor. ¿Cómo vivía el siervo infiel? Si ustedes leen en el versículo 48, dice que aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor ¿qué?
¿En qué está preocupado ese siervo? ¿En cumplir la obra del Señor o en qué cosa? Está preocupado, ¿cuándo vendrá? Y que como está preocupado, ¿cuándo vendrá? ¿Cómo vive la vida de ese siervo malo? No, él todavía tarda en venir. Y vive la vida del mundo, golpeando a los demás, hablando mal del hermano. Y cuando está por allá escondida, de vez en cuando pega su chelita, como dicen por allí, ¿cierto? Cuando estoy delante de los líderes, estoy delante del pastor o delante del amo, me porto como un buen ¿qué? Siervo. Pero cuando nadie me ve, soy otra cosa. Una vida de hipocresía, una doble vida. Si estamos llevando hasta ahora una doble vida, el zarandeo manifestará lo que realmente tú eres. Pero si somos como el buen siervo, que estamos preocupados en hacer la obra del Señor, venga lo que venga, permaneceremos fieles. ¿Me hago entender? Ahora, el capítulo 25, los primeros 13 versículos, ¿de qué nos habla? De las vírgenes que prudentes, 5 vírgenes prudentes, 5 que insensatas. ¿Qué tenía a disposición las vírgenes? Tenía lámparas y qué, y aceite. Pero 5 de ellas le escasearon qué, el aceite. ¿Qué significa eso? No tenían aceite extra. La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino, dice Salmo 105, versículo 119. Y el aceite es un símbolo del Espíritu ¿qué? Santo. Escuche bien. Si la lámpara es la palabra de Dios y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, tu vida, ¿qué es lo que debe haber en tu vida? ¿Qué es lo que no debe faltar en tu vida? La palabra de Dios y la unción de ¿qué? Pero cuando falta el aceite, cuando falta el Espíritu Santo en tu vida, tú puedes saber la doctrina, pero eso no cambiará tu vida. Porque la palabra de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, jamás podrá hacer la obra en nuestras vidas. Pero cuando diariamente nos asimos de la mano de Dios, de su palabra, permitiendo que nuestras vidas sean dirigidas por su Santo Espíritu y que esas enseñanzas bíblicas las podamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando venga Jesús no nos va a hacer faltar nada, nos va a sobreabundar, porque hemos vivido una vida sobreabundante en Cristo Jesús. En cambio, si ha escaseado el vino, si el Espíritu Santo se ha alejado de nosotros por nuestras malas decisiones, la puerta se cerrará y ya no habrá tiempo. No habrá tiempo. Siempre, las 5 vírgenes prudentes, ellas hacían algo que extra. La insensata no se preocupaba de tener algo que extra. Así que la vida del cristiano antes de la venida de Jesús no debe ser una vida conformista. Ya yo he hecho esto, ya con esto ya he hecho suficiente. Ya voy el sábado a la iglesia, ya he cumplido con mi Señor. Ya estudié la lección y listo y salgo y nada más. O sea, vivo una vida conformista. No corro la segunda milla, no anhelo algo más, no hay un crecimiento más significativo en Cristo Jesús. Y si no lo hay, cuando venga el zarandeo, fácilmente voy a ser como la paja, ser desechado. Debemos ser como las vírgenes prudentes, no conformarnos con algo, con lo que tenemos, sino hacer algo extra, trabajar más por el Señor, siendo guiado por su palabra y por su Santo Espíritu. La tercera parábola, que es la parábola de los talentos, nos habla de que el Señor a cada uno les ha dado que por lo menos que un talento, porque el que menos recibió aquí recibió que uno. Y en el versículo 18 dice, el versículo 18 dice que el que recibió un talento, ¿qué fue lo que hizo con el talento? Lo enterró y no hizo ¿qué? Nada. Y cuando vino el Señor, él no había desarrollado su talento para cumplir la misión de Dios. Escuche bien,
Dios te ha dado ¿qué? La primera parábola nos enseña que Dios te da una ¿qué? Una misión para cumplir, una tarea. Segundo, Dios ha dejado su santa palabra y la dirección de su santo ¿qué? Espíritu. Tercero, Dios te ha dado dones y talentos. Si tú te pierdes es porque tú decides, porque Dios te ha dado tantas provisiones a fin de que tú seas preparado. Esté firme antes que Jesús venga. A cada uno Dios nos ha dado un talento. Y Dios espera que cuando Él venga nos halle, no solamente trabajando por Él, no solamente viviendo su palabra, haciendo algo extra, sino que también nos halle ejerciendo nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, al servicio de la humanidad, al servicio de la comunidad. Así que el grano entero es aquel que usa sus ¿qué? Talentos. El grano entero es aquel que hace algo ¿qué? Extra, que nunca está conforme con lo que tiene. Y el grano entero siempre está preocupado en hacer ¿qué? La obra del Señor. ¿Van a entender? Y último punto, capítulo 25, versículo 31 en adelante nos habla la parábola de las ovejas y los ¿qué? Y los cabritos. ¿Qué nos enseña esa parábola? Que las ovejas siempre estuvieran ocupadas atendiendo a las necesidades de las demás ¿qué? Personas. Y los cabritos hicieron caso omiso, oídos sordos, y no atendieron las necesidades de las demás personas, porque ese es el juicio que se hace aquí. Por cuanto le hiciste a uno de esos hermanos más pequeños, a mí ¿qué? Me lo hiciste. Y está hablando acerca de las obras, está hablando acerca de ayudar a los demás. Hay 4 principios de cómo estar preparado para la segunda venida de Jesús y estar firme en el zarandeo. El primero es siempre estar ocupado haciendo la obra de ¿quién? De Dios. Segundo, es que nosotros no debemos llevar una vida ¿qué? Conformista, sino hacer algo extra, vivir la palabra siendo guiado por su santo ¿qué? Espíritu. Tercero, que desarrollemos ¿qué? Nuestros dones y talentos, y que vivamos una vida de servicio hacia los demás, que no ignoremos la necesidad de los demás. Si tú haces esas 4 cosas, de seguro estarás firme. Ahí está claro, es algo práctico, no se refiere de tanta teología. Ustedes lo acaban de ver. ¿Cómo estar firme? ¿Quiere estar firme? ¿Quiere ser grano entero? Que aunque venga la crisis final y aunque venga la prueba en tu vida, ¿quiere ser eso? Sé como el grano, sé como el siervo fiel, sé como la virgen es prudente, sé como aquellos buenos mayordomos que desarrollaron sus dones y sus talentos, y vive una vida de servicio hacia los demás. Porque el cristiano debe servir como Cristo sirvió a la humanidad. El cristiano debe llevar una vida de servicio. Siempre hay 2 grupos aquí en esas 4 parábolas: el siervo que infiel y el infiel. Vírgenes prudentes, vírgenes que los que usan los talentos y los que no lo usan, las ovejas y los cabritos. La pregunta: ¿en dónde te encuentras tú? ¿O en dónde estarás tú cuando Jesús venga? El propósito de este año es que tú seas grano entero o paja. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Cómo está tu vida? Yo no la conozco, mi querido amigo y hermano. Yo no la conozco. Pregúntate a ti mismo, a ti misma: ¿me hallo ocupada haciendo la tarea del Señor? Estoy trabajando arduamente al servicio de la iglesia, estoy desarrollando mis dones y talentos, crezco espiritualmente cada día más, presto una vida de servicio a las demás personas. Pero solamente tú conoces tu vida, y por algo Dios permitió que yo predicara ese mensaje, porque el pastor Kevin sabe que yo le envié fue otra temática ayer, y había estado preparando un tema durante 15 días, y ayer por abrirlo lo borré completamente. Todo se me perdió, todo lo que había hecho en 15 días, y dije: ay Señor, ¿y ahora qué hago? Pero de repente Dios me iluminó y me acordé que había un tema que había preparado el año pasado y que yo había soñado predicarlo, y dije: Señor, ese es para hoy. Y si Dios, por un accidente que me pasó ayer, permitió que yo llevara ese mensaje,
es porque tú quieres, es porque Él quiere salvarte, porque quiere que nos despertemos, porque Él quiere que vivamos esos 4 principios en mi vida. Y yo le hago un llamado. ¿Cuántos de ustedes, por la gracia de Dios, quisieran estar del lado correcto, quisieran ser el grano entero, quisieran servir al Señor, quisieran trabajar para el Señor en ese nuevo año, desarrollando sus dones, sus talentos, estudiando más su palabra y siendo ungido cada día más por su Santo Espíritu, en que tu vida sea una vida de servicio para los demás? Como alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve ¿qué? Para vivir. Que tu vida sea de servicio a los demás, que tú te entregues a Dios y a esa causa y a la causa del prójimo. Muchas veces hacemos planes. Señor, yo quiero que ese nuevo año pueda conseguir mis metas, pero muchas veces no pensamos que ese nuevo año yo pueda alcanzar la meta y la misión de Jesús. Que tu prioridad, muchas veces hemos fracasado en los años anteriores porque quizás el orden de prioridad no está bien dirigido, pero que este nuevo año yo pueda alimentarme, como dice, estar cimentado en la palabra de Dios, trabajando para el Señor, ayudando a los demás, desarrollando tus dones y talentos. ¿Cuánto quisieran decir al Señor, Señor, yo quiero aplicar esos 4 principios porque yo quiero ser grande entero? Si tú te hallas así, hermanos y hermanas, venga lo que venga, venga lo que venga, tú quedarás firme y podrás contemplar la gloria de Jehová. Haz una oración en tu corazón. Pídele al Señor, Señor, si estoy viviendo esto, ayúdame a vivirlo más. Que no me conforme con lo que tengo ahora. Vivir cada día más. Y si no lo estoy viviendo, la gracia de Dios es tan grande que te permitió escuchar ese mensaje porque quiere salvarte. Dios te bendiga. Bien, hermanos, después de este edificante mensaje, los invito a ponerse de pie para entonar el himno 511, con mucho gozo. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré,
que vencedor. Marcharé, siempre marcharé al hogar de mi Salvador. Siempre marcharé, vestido